Algunas personas entran en tu vida como una brisa, otras, como un torbellino. Pero solo una puede cambiar tu mundo con una sola mirada. Era una mañana clara en la aldea oculta de la hoja, una de esas en que el sol parece querer quedarse más tiempo sobre los tejados. Entre los árboles del distrito Uchiha, el canto de los pájaros era una melodía rara pero bienvenida. Ese día, alguien se estaba mudando. Naruto Uzumaki, de apenas 8 años, bajó del carro con una caja de cartón que llevaba escrita en tinta negra: ramen, cosas valiosas, otras cosas. Caminaba con su energía torpe y alegre, su rostro iluminado por una emoción que ni él mismo entendía. TCH. ¿Qué hace tanto ruido tan temprano?, gruñó Suki Uchiha, desde el muro de su casa. Su rostro era de porcelana, sus ojos tan oscuros como la noche más silenciosa. Desde lo alto, lo vio. Naruto alzó la vista por instinto, y la vio a ella. El tiempo se ralentizó como si el universo mismo contuviera la respiración. Ella no sonreía, no saludaba, solo lo observaba. Pero esos ojos, fríos y precisos, perforaron algo dentro de él. Y, de alguna manera, todo giró. Suki no dijo nada. Pero su corazón, aún sin saberlo, había comenzado a latir en un ritmo distinto. «¡Ey! ¿Qué miras tanto, ojos raros?», gritó Naruto, pero sin rabia. Ella no respondió. Solo bajó del muro con la elegancia de una kunoichi entrenada desde la cuna. «Vives aquí ahora. Eso no te da derecho a ser ruidoso», dijo, caminando hacia él. Naruto levantó la caja como si eso lo protegiera. No sabía cómo hablarle. Esa niña lo miraba como nadie lo había hecho antes. Como si lo viera, de verdad. «¿Tampoco tú me das órdenes?», respondió, y giró para entrar a su casa. Pero antes de dar un paso más, sintió que ella seguía allí, mirándolo. Y ella lo hizo. Lo observó con una mezcla de juicio y curiosidad. «¿Qué tipo más ruidoso?», pensó Suki. Pero, no como los demás. Hay algo raro en su forma de existir. Como si el mundo no supiera todavía quién es. Naruto cerró la puerta, y su corazón palpitaba sin razón. Esa chica no le había gritado. No lo había insultado. Solo lo había mirado, y eso había sido más que suficiente para sacudir su alma. Esa noche, mientras se acomodaba en su futón aún desordenado, Naruto volvió a pensar en esa mirada. Y al otro lado del distrito, Suki miraba el cielo por la ventana. «Naruto Uzumaki», murmuró. No sabía por qué su nombre se sentía diferente en sus labios. Pero no lo olvidaría. Y así, el primer giro del corazón ocurrió. Silencioso, inesperado. Pero inevitable. Hay personas que nunca sonríen, pero cuya presencia llena el aire de significado. Y cuando aman, no lo hacen a medias. Lo hacen como una tormenta que no pide permiso. Suki Uchiha era el reflejo perfecto de lo que se esperaba de una heredera de su clan. Precisa, reservada, y fuerte. Desde los 5 años entrenaba en silencio bajo la supervisión de su hermano mayor, Itachi, y aunque él ya no vivía en la aldea, su sombra aún cubría cada uno de sus pasos. Pero esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, no se concentraba en sus kunais, ni en su técnica. Estaba en el tejado, observando el camino de tierra donde el chico nuevo, ese tal Naruto Uzumaki, corría con un vaso de ramen derramándose en la mano. «Idiota», susurró. Pero sus labios se curvaron, apenas, en una línea que casi era una sonrisa. Desde que lo vio, algo se había removido dentro de ella. No era amor, ni cariño, era algo más primitivo. Una necesidad de entenderlo. De saber por qué ese chico huérfano, torpe, ruidoso y siempre solo, podía brillar con tanta luz. Suki no era como las demás chicas. No buscaba vestidos ni soñaba con cuentos de hadas. Su mundo era estructura, disciplina y un constante recordatorio de que el clan Uchiha no podía fallar otra vez. Pero con Naruto, lo inesperado se abría como un abanico que no podía controlar. En la academia, nadie se sorprendió cuando Naruto llegó tarde. «Lo siento, Iruka-sensei. El gato del vecino robó mi desayuno», gritó mientras entraba, despeinado y jadeando. Suki estaba sentada en la tercera fila. Lo miró, sin mirar. Pero en cuanto él se sentó detrás de ella, supo que lo había hecho a propósito. «Deja de seguirme, idiota», murmuró sin girarse. «Ni te estoy siguiendo. Solo quiero sentarme donde se siente el sol», respondió él, aunque también sabía que mentía. Cada vez que Suki hablaba, incluso para insultarlo, algo en su pecho se encendía. Naruto aún no sabía si era molestia o felicidad. Pasaron semanas. Y con cada una rutina no hablada comenzó a formarse. Suki lo ignoraba. Naruto intentaba molestarla. Ella lo humillaba con una mirada. Él volvía a intentarlo. Pero poco a poco, algo cambió.
Una vez, ella dejó caer su cuaderno y Naruto, sin pensarlo, se agachó para recogerlo antes de que tocara el suelo. Otra vez, ella estaba entrenando sola, al anochecer, y él, desde lejos, solo se sentó a mirar. Sin hablar. Como si supiera que no debía interrumpir. Y una tarde lluviosa, cuando Naruto llegó empapado y con fiebre a clase, Suki dejó silenciosamente una pastilla en su escritorio sin mirarlo. Nadie lo notó. Ni siquiera él, hasta que se sintió mejor y la encontró con una nota diminuta. No seas tan imprudente, Tobe. No firmó. Pero Naruto supo que era ella. Y sonrió. Suki no quería enamorarse. No podía. Amar era una debilidad que su clan no toleraba. Pero cada vez que veía a Naruto, la lógica cedía un poco. Y aunque no lo admitía en voz alta, no se rendiría. No hasta entender por qué ese torbellino amarillo que rompía todas las reglas, le había enseñado que vivir no era solo obedecer, sino también sentir. Ella era hielo, él era fuego. Y sin embargo, ni el hielo logró apagarlo, ni el fuego dejó de derretirla poco a poco. No todos los niños sueñan con tener una casa grande. Algunos solo sueñan con que alguien los mire, y no los suelte. Naruto Uzumaki siempre había sido el chico con la sonrisa más grande y el vacío más hondo. Desde que tenía memoria, la aldea lo miraba con recelo, como si su sola existencia fuera una falta de respeto. No sabía por qué. Solo sabía que no había padres. No había abrazos. Solo soledad, y ramen. Y sin embargo, Naruto no odiaba al mundo. Todo lo contrario. Quería que el mundo lo viera. Que lo reconociera. Que lo quisiera. Cuando se mudó al distrito cercano al de los Uchiha, no esperaba encontrar nada distinto. Solo otra calle, otros vecinos, otros tejados que mirar desde su cuarto vacío. Pero entonces, la vio a ella, Suki. Desde el primer día, Suki Uchiha fue una grieta en su caos. Sería, elegante, fría como el borde de una katana recién afilada. Pero con unos ojos tan intensos, que cada vez que lo miraban, él sentía que dejaba de ser invisible. Naruto no quería enamorarse. Él solo quería vivir, a su manera. Sin cadenas, sin que lo llamaran monstruo a escondidas. Pero Suki se metió en su camino como si el destino tuviera otros planes. Y cuando ella lo enfrentaba, con una ceja levantada y una mirada inquisidora, él no podía evitarlo. Quería impresionarla. En la academia, Naruto era conocido por sus bromas pesadas, su torpeza crónica, y sus discursos sobre convertirse en Hokage. Algún día seré el ninja más fuerte de la aldea. Y todos me respetarán. Gritaba con los pies sobre la mesa y una sonrisa llena de luz. Suki lo escuchaba desde su sitio. Jamás aplaudía. Jamás lo corregía. Pero tampoco se reía. Y para Naruto, eso era extraño. Porque el desprecio dolía, pero el silencio de ella, le importaba más. Una tarde, Iruka-sensei pidió a la clase que trabajaran en parejas para una misión de observación. Naruto, emocionado, se giró hacia Kiba, pero antes de hablar, Iruka dijo: Naruto, tú vas con Suki. Se hizo un silencio cortante. Hasta Kiba tragó saliva. ¿Qué? ¿Con la témpano de hielo? Susurró Naruto, demasiado alto. Te oí, dijo Suki, sin mirarlo, pero con una frialdad que helaba el aire. Durante la misión, no hablaron casi nada. Pero cuando ella resbaló por un terraplén y cayó mal sobre el tobillo, fue Naruto quien saltó, sin pensarlo, a atraparla. Rodaron por el suelo, torpes, caóticos, vivos. Ella quedó sobre él, apenas jadeando, con los cabellos revueltos y una gota de sangre en el labio. Eres un tonto, susurró. Pero te salvé, ¿no? Suki no respondió. Pero no se levantó de inmediato. En esos segundos suspendidos entre tierra y cielo, Naruto sintió algo nuevo. No la necesidad de ser admirado, sino el deseo de ser necesario. Aquella noche, mientras observaba las estrellas desde el banco de siempre, Naruto pensó que tal vez, el amor no era lo que se decía en los libros. Tal vez era solo esto. Querer ser parte del mundo de alguien. Querer quedarse. Y si ese alguien era Suki, entonces, por primera vez en su vida, tenía un lugar hacia donde correr sin estar huyendo. Él no quería una princesa. Quería una tempestad que lo abrazara sin miedo. Y ella no buscaba un salvador. Solo a alguien que no huyera de sus sombras. A veces, el universo no comete errores. Solo se toma su tiempo para cruzar a dos almas que, aunque distintas, comparten la misma soledad. La aldea estaba en plena primavera. Las ramas de los cerezos comenzaban a florecer, y con ellas, la esperanza de un nuevo ciclo. Pero no todo en Konoha florecía al mismo ritmo. Naruto y Suki, a pesar de estar en la misma clase, eran dos extremos de un mismo hilo. Él era impulsivo, ruidoso y desordenado.
Ella era meticulosa, silenciosa y letalmente precisa. Pero algo, más allá de sus personalidades opuestas, los mantenía conectados. Era esa soledad que ambos conocían, aunque ninguno la nombrara. Un día cualquiera, Iruka les asignó una tarea: observar el entorno y escribir un ensayo sobre algo que tuviera significado personal. La mayoría se quejó. Naruto pateó una piedra y gruñó algo sobre querer practicar jutsus en vez de escribir. Pero Suki, como siempre, solo asintió. Esa tarde, mientras los demás volvían a casa, Suki caminó hacia un viejo árbol que estaba en una colina a las afueras del distrito. No era el más grande ni el más fuerte, pero ella lo visitaba desde niña. Se sentó en una rama gruesa, su refugio silencioso. Desde ahí, veía los techos de la aldea, el vaivén del viento y el corazón de un pueblo que apenas la entendía. El árbol era suyo. Su espacio. Su paz. «Oye, ¿qué haces ahí arriba?», gritó una voz desde abajo. Suki miró hacia abajo, entre hojas. Naruto, con su típica chaqueta naranja y los ojos brillando como si el mundo le perteneciera. «Este es mi lugar», dijo ella, seria. «¿Y quién lo dice? ¿Tú lo sembraste?». «No necesito sembrarlo para que me pertenezca». Naruto cruzó los brazos. «Pues no parece justo. ¿No puedo quedarme un rato?». Suki lo observó. Algo dentro de ella quería decir que no. Pero el no se le atoró en la garganta. Y en vez de eso, dijo: «Haz lo que quieras, mientras no hagas ruido». Naruto trepó torpemente, resbalando en una rama, casi cayendo 2 veces. Pero lo logró. Se sentó a su lado, sin invadir su espacio. Silencio. Pasaron minutos. Horas. El sol empezó a teñir el cielo de rojo. «Está bonito el atardecer desde aquí», dijo Naruto, sin mirarla. «Por eso vengo». «¿Vienes sola?». Suki asintió. Naruto también. La brisa sopló entre ellos, como si el árbol los bendijera. En ese momento, ninguno dijo nada más. Pero algo invisible había ocurrido. Un pacto no hablado. Desde entonces, comenzaron a verse allí más seguido. A veces hablaban. A veces no. Pero el simple hecho de estar, bastaba. Mientras tanto, otros comenzaban a notar algo. «Hinata, ¿no crees que Naruto está raro últimamente?», dijo Ino, cruzando los brazos. «Sí, creo que se ve feliz», respondió Hinata, bajando la mirada. Ella lo observaba desde siempre, pero él nunca la miraba de vuelta. Y ahora, parecía mirar a otra. En las ramas de aquel árbol, 2 mundos tan distintos como el fuego y el hielo comenzaban a tocarse sin romperse. Y si uno los miraba desde lejos, podía pensar que era solo una rama más. Pero para ellos, era el primer puente. Ella lo dejaba estar en su espacio. Él no necesitaba decir nada para que ella supiera que no estaba sola. Hay amores que florecen en la luz, y otros que crecen en la sombra. Pero incluso una flor oculta, puede marchitarse si nunca es vista, y Hinata Hyuga era como el rocío de la mañana. Delicada, suave, casi invisible si no se prestaba atención. Desde que tenía memoria, había mirado a Naruto Uzumaki con una mezcla de fascinación, ternura, y esperanza. Lo había visto caer, lo había visto levantarse. Lo había visto solo, gritar su dolor con una sonrisa tonta, y aún así seguir. Para ella, Naruto era valor. Era la voz que ella no tenía. Era lo que quería ser. Pero ahora, esa llama que siempre creyó que iluminaría su camino, parecía volcar su calor hacia otra persona. Y no hacia cualquiera, sino hacia Suki Uchiha. La chica imposible. La que no necesitaba a nadie. La que caminaba sola por los pasillos, con la cabeza alta, con la mirada cortante. La que era todo lo que Hinata no era. En la academia, Naruto y Suki comenzaban a compartir algo invisible. No se tocaban. No se reían juntos como otras parejas. Pero el silencio entre ellos tenía peso. Como una cuerda invisible que se tensaba más con cada día. Hinata lo notó. ¿Estás bien?, le preguntó Sakura, notando que su compañera no comía su almuerzo. Sí, solo estoy pensando. ¿En Naruto otra vez? Hinata bajó la mirada. Apretó sus palillos entre los dedos, conteniendo una punzada que no era hambre. «Lo estás perdiendo», murmuró Ino, con cierta pena en la voz. «Nunca lo tuve», susurró Hinata. Esa tarde, Hinata decidió hacer algo. Por primera vez en su vida, se acercó a Naruto sin esconderse detrás de una excusa. «Naruto, ¿puedo hablar contigo?». Él se giró, sorprendido. Hinata nunca lo buscaba directamente. «Claro. ¿Qué pasa?». Ella tragó saliva. Su corazón latía con fuerza. «Solo quería saber si quieres venir a entrenar conmigo mañana, al campo del este». Naruto sonrió, con esa luz ingenua que siempre llevaba en los ojos. «¿Entrenar contigo? Eso suena genial, Hinata». Pero Hinata lo supo antes de que lo dijera.
Ya le dije a Suki que iríamos a la colina. Vamos a escribir algo para el trabajo de Iruka. Fue una puñalada sin intención. Pero el dolor fue igual. Ah, entiendo, dijo ella, forzando una sonrisa que le rompía la cara. Naruto no lo notó. Y Suki, que los observaba desde lejos, tampoco dijo nada. Pero supo. Esa noche, Hinata escribió una carta. No la firmó, solo escribió. Hay personas que te salvan sin querer, y otras que ni siquiera saben que las estás esperando. La dejó sobre el banco donde Naruto solía sentarse. Él la encontró. La leyó. Y aunque no supo de quién era, se quedó pensando en esa frase todo el camino de regreso a casa. Suki también lo notó. Hinata, sin querer, se había convertido en algo que nunca pensó que sería para ella. Una amenaza emocional. Y por primera vez, en el fondo helado de su pecho, una chispa de celos comenzó a arder. No siempre gana quien ama más fuerte. A veces gana quien aprende a mirar, cuando nadie más lo hace. Hay corazones que no laten fuerte, pero laten profundo. Y cuando se abren, no lo hacen por impulso, sino por verdad. Suki Uchiha no era de emociones públicas. No lloraba. No gritaba. No sonreía con facilidad. Desde pequeña, le enseñaron que mostrar emociones era una grieta. Y una grieta en un Uchiha era imperdonable. Pero por dentro, Suki sentía más de lo que podía decir. Y ahora, sentía demasiadas cosas. Por alguien que nunca había planeado dejar entrar. Naruto. En la colina del árbol, Suki se sentó sola. Naruto llegaría tarde, como siempre. Pero esta vez no la molestaba. Tenía una pequeña libreta en la mano. La misma donde solía escribir ideas, pensamientos sueltos, sueños que jamás diría en voz alta. Escribía algo sobre la soledad. Sobre cómo, a veces, uno puede tener toda una aldea alrededor y aún así sentir frío. Y entonces, lo vio. Naruto subía corriendo a la colina, con la chaqueta mal cerrada y el cabello despeinado. Traía 2 panes de curry en la mano. Te traje uno, dijo, agitándolo en el aire. Suki no lo tomó enseguida. Lo miró fijamente, sin moverse. ¿Pasaste mucho tiempo con Hinata hoy? Naruto parpadeó, sorprendido. ¿Hinata? No, solo me preguntó si quería entrenar, pero le dije que ya tenía planes contigo. Suki bajó la mirada por un instante. ¿Y si no los hubieras tenido? Preguntó en voz baja. Naruto la observó. Por primera vez, percibió una fragilidad en ella que nunca había visto. Como si detrás de toda esa firmeza, hubiese algo que podía romperse. Entonces, me habría inventado una excusa, respondió, sincero. Suki lo miró. No como antes. Esta vez no había juicio ni distancia. Solo una pregunta sin palabras. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Naruto se sentó a su lado. Le entregó el pan. A veces creo que tienes el corazón más grande de todos. Solo que, está escondido detrás de tantos muros que da miedo tocarlo. Ella no respondió. Pero bajó la cabeza. Un mechón de cabello cayó sobre su rostro. No soy lo que crees, Naruto. No soy buena. No soy cálida. No soy como Hinata. Naruto rió suavemente. Menos mal. Me congelaría de solo pensarlo, bromeó. Y por primera vez, en ese árbol, Suki rió. No una carcajada. No algo forzado, sino una risa baja, suave, real. Naruto la miró. Sintió algo moverse dentro de él. No era solo cariño. Era respeto. Era esa admiración que nace cuando uno descubre la verdad detrás de los ojos fríos. Un corazón vivo, luchando por amar sin perderse. Esa tarde, no hablaron más. Se quedaron en silencio, comiendo pan y viendo cómo las hojas caían lentamente. Pero algo había cambiado. Algo que ya no podría deshacerse. Suki no se lo dijo, pero lo pensó. Si alguna vez me rompo, quiero que seas tú quien me sostenga. Y Naruto, solo sonrió, sin saber por qué. Pero su alma ya lo entendía. El corazón más vivo, es el que más ha aprendido a callar. Y cuando por fin habla, el mundo entero escucha. A veces, los gestos más simples revelan los sentimientos más complejos. Porque amar no siempre es besar, a veces, es cuidar sin ser visto. La mañana era clara en la aldea oculta de la hoja. El canto de las aves y el murmullo del viento daban la impresión de que todo estaba en calma. Pero no para Naruto. Ese día, despertó más temprano de lo normal, con un plan en la cabeza y un entusiasmo infantil que no se molestó en disimular. Cargaba una caja pequeña, agujereada por los lados, que contenía algo que él consideraba muy especial. Gallinas. Bueno, más específicamente, 3 polluelos que había conseguido gracias a Kiba, cuyo tío criaba animales en las afueras de la aldea. ¿Gallinas? ¿Estás seguro de esto, Naruto? Preguntó Kiba, cruzado de brazos, mientras Akamaru ladraba con desconfianza al ver las pequeñas criaturas. Estoy seguro.
Es perfecto. Suki ama la tranquilidad. Le gustan los árboles, el silencio, la paz, esto es lo más pacífico del mundo. Afirmó Naruto, convencido, mientras una de las gallinas picoteaba su dedo. ¿Y tú crees que meter 3 aves ruidosas en su jardín va a enamorarla? Naruto lo miró con una mezcla de duda y fe ciega. ¿Es un gesto, no? Kiba suspiró. Hermano, a veces creo que tu plan para enamorarla es que se apiade de ti. Naruto no lo negó. Solo sonrió. Mientras tanto, en el jardín del clan Uchiha, Suki barría hojas caídas del viejo cerezo de su madre. El aire olía a té y a madera, y la tranquilidad era lo único que mantenía su mente en orden. Hasta que escuchó el cacareo desafinado. Giró con los ojos entrecerrados, y ahí estaba Naruto. Tarán. Tu regalo sorpresa llegó. ¿Me estás trayendo pollos? Polluelos. Son bebés. Y son tranquilos. Son como tú. Solo que más suaves y sin Sharingan, dijo riendo. Suki lo observó en silencio. Su rostro era una mezcla entre incomodidad y ternura reprimida. ¿Y qué esperas que haga con ellos? No sé. Tal vez, que los cuides. Que los mires. Que te distraigan. Pensé que, te gustaría tener algo que dependiera de ti. La última frase quedó suspendida. Suki sintió una punzada en el pecho. No lo decía con lástima. Lo decía con cariño sincero. Y eso dolía más, porque no sabía cómo aceptarlo. No necesito que nada dependa de mí, respondió, con voz suave. Naruto bajó la mirada, por primera vez inseguro. Yo sí, murmuró, sin mirarla. Silencio. Suki dio un paso adelante. Tomó una de las pequeñas aves entre sus manos. La acarició con una delicadeza inesperada. Son suaves. Te lo dije, sonrió Naruto, aliviado. Y allí, entre hojas secas y pequeñas plumas, ocurrió algo más importante que un te quiero mal dicho. Suki permitió que Naruto se quedara. No lo echó. No se burló. No ignoró el gesto. Lo dejó ser parte. Esa noche, en su habitación, Suki escribió una sola frase en su diario secreto. No es que no quiera amar. Es que me da miedo hacerlo con alguien que no se quede. Naruto, por su parte, se sentó en el tejado, mirando la luna. Tal vez un día, puedas cuidarme como cuidas a esos pollos. Y por primera vez, sintió que la esperanza no era tan imposible. Entre ramas, gallinas y secretos, ella comenzó a dejarle espacio. Y él, sin saberlo, comenzó a plantar raíces. A veces, no gritamos para que nos escuchen, gritamos porque el silencio ya no nos cabe por dentro. El cielo sobre Konoha estaba gris ese día. Las nubes no traían lluvia, pero sí un peso extraño. En el distrito Uchiha, el aire se sentía más frío de lo habitual. Y en medio de todo eso, Suki Uchiha comenzaba a romperse. La rutina de la familia Uchiha era impecable. Cada paso, cada palabra, cada silencio, medido. Y aunque la aldea ya no vivía con el temor del pasado, el peso de la historia aún se sentía en cada piedra de ese lugar. Esa tarde, su padre, Fugaku, volvió a mencionarlo. Te estás distrayendo, dijo, sin levantar la voz, mientras repasaba informes junto a ella en la sala del clan. No lo estoy. Has bajado tu rendimiento. Estás más ausente. Y tu chakra fluctúa cuando no debería. Suki apretó los puños. Estoy entrenando igual que siempre. No basta con entrenar. Debes mantener la imagen del clan. No puedes permitirte vínculos innecesarios. Suki lo entendió. No dijo el nombre, pero Naruto estaba ahí, entre las palabras no dichas. ¿Y si quiero esos vínculos? El silencio que siguió fue peor que un grito. Fugaku levantó la vista por primera vez. El cariño es un lujo, Suki. Uno que el clan no puede pagar por segunda vez. Suki se levantó de golpe. Su respiración era inestable. ¿Y qué hay de mí? ¿De lo que yo quiero? ¿O mi vida también es solo una deuda que tengo que pagar por nacer con este apellido? Sus palabras resonaron como una explosión en el aire estático del salón. Fugaku la miró, inmóvil. No tienes permiso para alzar la voz. Entonces quizás, susurró ella, temblando, ya no quiero pedir permiso para vivir. Y salió, corriendo. Sin rumbo. Con lágrimas ardiendo de los ojos, aunque su rostro siguiera imperturbable. Las emociones le golpeaban el pecho como kunais invisibles. Corrió. Hasta el árbol. Su árbol. El único lugar que aún sentía suyo. Se subió a la rama más alta, la que compartía con Naruto, y gritó. Un grito sin palabras. Un desgarrado basta al mundo. A su nombre. A sus muros. A todo lo que la estaba asfixiando por dentro. Y abajo, Naruto la vio. Había llegado minutos después, como solía hacer. Con 2 bolas de arroz, y una sonrisa torpe. Pero cuando la oyó gritar, todo en él se detuvo. Suki.
susurró, viéndola allí arriba, aferrada a las ramas como si se estuviera deshaciendo. No dijo nada más. Solo subió. Con dificultad, con miedo, pero con una convicción que ardía. Se sentó a su lado. No la tocó. Solo la miró con el corazón abierto. A veces, yo también quiero gritar, dijo. Pero no sé cómo. Suki lo miró. Sus ojos estaban rojos. No de rabia, sino de rendición. No tienes que decir nada, murmuró ella. Solo quédate. Y Naruto se quedó. No como un héroe. No como un ninja. Sino como un chico, que entendía lo que era necesitar a alguien justo antes de romperse. Aquel árbol ya no era solo un refugio. Era un testigo. De un grito ahogado. Y de una promesa silenciosa de no soltar al otro jamás. Algunas decisiones no se toman con la cabeza. Se toman con la piel herida, el alma cansada, y el corazón que ya no quiere seguir callando. Era un domingo gris, y en el jardín del clan Uchiha la tierra estaba húmeda, todavía fresca por el rocío de la madrugada. El viejo árbol, plantado por generaciones pasadas, se erguía en el centro del terreno familiar. No era tan alto como el árbol de la colina, pero era sagrado para ellos. El árbol del clan, donde solo los Uchiha podían entrenar bajo la mirada de sus ancestros. Suki lo conocía bien. Había entrenado allí desde los 5 años, bajo la mirada severa de su padre y la sombra imborrable de su hermano Itachi. Pero esa mañana, decidió romper la regla más antigua del jardín. Invitó a Naruto a cruzar el umbral. ¿Estás segura?, preguntó él, con una mezcla de orgullo y preocupación, mirando la puerta de madera que separaba el patio externo del corazón del jardín Uchiha. Si me atrapan, me castigarán. Si no lo hago, me traicionaré. Naruto no preguntó más. La siguió. Suki caminó con paso firme. La hierba bajo sus pies se hundía suavemente, como si el lugar la reconociera. Y cuando se detuvo frente al árbol, alzó la mano y tocó la corteza con los dedos abiertos. Mi madre y mi hermano solían sentarse aquí. Mi padre cree que si alguien ajeno pone un pie en este jardín, profana nuestra historia. Pero tú no eres ajeno. No después de todo esto. Naruto tragó saliva. No porque temiera que los atraparan, sino porque esa era la forma más clara en la que Suki le había dicho. Eres parte de mi historia. ¿Por qué ahora?, preguntó él, con voz baja. Suki lo miró. Su cabello negro caía con naturalidad, como una noche que se recostaba sobre el hombro de alguien en quien confiaba. Porque hoy decidí que no quiero vivir más por miedo. Y si tengo que rebelarme, quiero hacerlo de tu lado. Sentados bajo el árbol prohibido, comenzaron a escribir el trabajo para la academia. Un ensayo libre sobre algo que tuviera significado. Suki escribió sobre raíces. Naruto escribió sobre alas. Y en un instante que parecía no querer irse, sus manos se rozaron sobre el mismo cuaderno. No se alejaron. Por un segundo, solo un segundo, sus dedos se quedaron ahí. Entre líneas, entre historias. Y aunque no se miraron, sus corazones se reconocieron. Al caer la tarde, Suki le pidió que se fuera primero. Si alguien nos ve juntos aquí, el castigo será peor para ti. Naruto quiso protestar. Pero no lo hizo. Solo se acercó y, antes de irse, dijo en voz muy baja. Me quedaría todo el día bajo este árbol si supiera que no te arrepientes mañana. Suki no respondió. Pero antes de que él cruzara la puerta, dejó algo a sus pies. Su cinta de entrenamiento, con el emblema Uchiha bordado a mano. Guárdala, dijo. Para que recuerdes que alguien que nunca suelta lo que ama, puede cambiar su destino. Y Naruto la guardó. Como si llevara en el bolsillo el comienzo de un nuevo mundo. La rebeldía más profunda no es la que grita, es la que ama, incluso cuando le enseñaron que no debía. Hay lágrimas que nadie ve, no porque no caigan, sino porque quien las derrama aprendió a secarse el alma en silencio. Esa noche, la lluvia llegó sin previo aviso. Gotas gruesas comenzaron a caer sobre la aldea de la hoja con fuerza, como si el cielo tuviera un grito atascado en la garganta. Y en el distrito Uchiha, ese grito era Suki. Ella no lloraba. Nunca había llorado frente a nadie. Ni siquiera cuando Itachi se fue. Ni cuando su madre enfermó. Ni cuando su padre empezó a verla solo como un símbolo más del apellido. Pero esa noche, no pudo más. El castigo fue inmediato. Fugaku la había observado desde la ventana. La había visto cruzar el jardín con Naruto. La había visto entregarle su cinta. No hubo gritos. Solo una frase seca. Estás manchando el emblema. Y luego, el silencio helado. Suki intentó explicar. Intentó gritar que no estaba haciendo nada malo. Que solo quería decidir por sí misma, por una vez. Pero su padre no escuchó. No podía. Él no era cruel, solo era prisionero de su legado. Y ahora quería arrastrarla con él. La habitación en la que la encerraron era la misma donde su madre guardaba los rollos antiguos del clan. No tenía cama.
Solo una alfombra y el aroma triste de madera vieja. Suki se sentó en el rincón más oscuro. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No sollozos. No lágrimas escandalosas. Solo un hilo de agua que le corría por la mejilla mientras apretaba los dientes. Aferrada a sí misma, se repitió en voz baja. No estoy traicionando a nadie. No estoy haciendo nada malo. Solo quiero ser libre. Pero el clan no entendía de libertad, solo de control. Mientras tanto, Naruto no podía dormir. Algo en su pecho pesaba. Sentía que algo andaba mal. La cinta Uchiha descansaba sobre su escritorio, y por primera vez, él no la veía como un trofeo, sino como una herida. Al día siguiente, ella no apareció en la academia. ¿Has visto a Suki?, le preguntó a Sakura. No. Hinata tampoco la ha visto. Nadie la ha visto desde ayer, respondió. Kiba se acercó con la cara seria. Escuché algo, dicen que el jefe del clan la castigó. Que la vieron con alguien que no debía estar ahí. Naruto sintió un golpe en el estómago. Fui yo, susurró. Esa tarde, bajo la lluvia aún persistente, Naruto fue hasta el distrito Uchiha. No entró. No podía. Había guardias. Y además, tenía miedo. Miedo de que ella estuviera enojada. Miedo de que ya no quisiera verlo. Miedo de haberla puesto en peligro solo por querer estar cerca. Pero no podía irse sin intentar algo. Sacó un pequeño pergamino. Escribió una nota con su caligrafía temblorosa. Suki, si este lugar te rompe, escápate conmigo. No sé a dónde, ni cómo. Pero si tú corres, yo corro. Y si te caes, yo me quedo contigo. No te pido que me ames. Solo que no sufras sola. Enrolló el papel. Lo ató a una piedrita. Y con la puntería de un niño que ha lanzado todo su corazón, la arrojó al tejado de su ventana. No supo si ella lo leyó. Pero esa noche, mientras el cielo seguía llorando, la piedra quedó junto a su mano dormida. Y su llanto cesó por un momento. Cuando una Uchiha llora, no lo hace solo por ella. Llora por todo lo que se le ha negado. Por todo lo que le dijeron que debía callar. Y por alguien que, al fin, la invitó a hablar. A veces no nos damos cuenta del daño que causamos, hasta que es demasiado tarde para borrarlo, pero no para remediarlo. La ausencia de Suki en la academia duró 3 días. 3 silencios. 3 sillas vacías. 3 recreos donde Naruto sentía que todo sonaba más fuerte y, sin embargo, todo tenía menos sentido. Él no era alguien que entendiera los detalles del corazón con facilidad. Su alma era torpe, intensa, y muchas veces impulsiva. Pero había algo que sabía con certeza. La extrañaba. No como se extraña a un compañero, sino como se extraña un lugar al que uno empieza a llamar hogar. Durante esos días, la aldea seguía con su ritmo habitual. Las misiones, los entrenamientos, los chismes suaves que viajaban entre los tejados. Pero para algunos, especialmente para una persona, todo estaba cambiando también. Hinata Hyuga. Ella no había hablado con Naruto desde el día en que lo invitó a entrenar. Sabía que algo entre él y Suki se había sellado en la colina, bajo el árbol, entre esas ramas que antes fueron de ella solo en su imaginación. Y aunque era buena, y tranquila, y comprensiva, también era humana. Y el corazón humano, cuando se siente invisible, se llena de nudos. Esa mañana, Hinata se acercó a Naruto con un pequeño pergamino. Naruto-kun, esto es para ti, dijo, bajando la mirada. Naruto lo tomó, sorprendido. ¿Qué es? Una carta que Suki dejó en la biblioteca. Me pidió que te la diera, si te veía solo. Naruto la recibió con manos temblorosas. Cuando alzó la vista, Hinata ya se iba, caminando despacio, con los hombros caídos. Él abrió la carta. No era larga. No era elegante. Era sincera. No odio al clan. No odio a mi padre. Pero odio no poder decidir. Y tú me mostraste que hay otra forma. No me arrepiento. Solo tengo miedo. Gracias por quedarte, incluso cuando no podías entrar. Hoy me dejaron volver a la academia. Si aún quieres, nos vemos en el árbol. Naruto apretó la carta contra su pecho. Esa tarde, bajo el cielo todavía húmedo, Suki volvió. Entró en el aula sin mirar a nadie. Sus pasos eran suaves, pero firmes. Y cuando sus ojos encontraron los de Naruto, fueron otros. No fríos. No vacíos. Llenos. De algo que ni siquiera ella sabía cómo nombrar todavía. Naruto se levantó de su asiento y caminó hacia ella, torpe como siempre. Muchos los miraban. Incluso Fugaku, desde la puerta, los miraba. Pero ya no importaba. ¿Estás bien?, susurró Naruto. Suki no respondió de inmediato. Luego, como si la voz le costara menos cuando estaba con él, dijo. No me quebré. Solo descubrí que soy más fuerte de lo que pensaba. ¿Y tú, tuviste que ver con eso? Naruto bajó la mirada, tímido. Pero en su pecho, una semilla comenzaba a florecer. Una flor de esas que solo crecen en lugares donde antes no había nada.
Hinata, sentada al fondo, los observó. Y por dentro, sintió como algo le dolía. Pero también, como algo se curaba. Porque amar a alguien no siempre significa tenerlo. A veces, significa soltarlo sin maldad. El desprecio duele cuando es real. Pero cuando es imaginado, florece como culpa. Y a veces, la única forma de limpiar esa culpa, es no soltarse nunca más. No siempre hay gritos cuando alguien se aleja. A veces, la separación empieza con una mirada que dura menos, o un silencio que dura más. Los días siguientes fueron, en apariencia, normales. Suki volvió a clases, Naruto volvió a reír, e incluso los entrenamientos regresaron a su ritmo habitual. Pero en el fondo, algo había cambiado. No era la conexión entre ellos. Era el miedo. Suki tenía el presentimiento de que algo se aproximaba. Un cambio. Una decisión que no estaba en sus manos. Esa mañana, durante el almuerzo, Ino comentó algo en voz alta. Escuché que Fugaku va a enviar a Suki fuera de Konoha por un tiempo. Naruto, que estaba a punto de morder su bollo de arroz, se congeló. ¿Qué? Sí, es parte de un acuerdo con los ancianos. Dicen que necesita ver el mundo real, alejarse de influencias externas. Shikamaru, que estaba medio dormido como siempre, abrió un ojo. Influencia externa, suena a ti, Naruto. Naruto no lo negó, porque lo sabía. Todo esto tenía que ver con él. Esa tarde, subió corriendo a la colina. Suki ya estaba allí, esperándolo, bajo su árbol. La brisa movía su cabello oscuro como tinta mojada. Pero sus ojos, estaban apagados. ¿Es cierto, no? Dijo él sin rodeos. Suki no contestó al instante. Mañana al amanecer. Iré al país del té con un grupo de intercambio. 2 meses. ¿Y tú qué quieres? No me preguntaron. Y si lo hicieran, no sabría qué responder. Naruto sintió como algo se le rompía dentro. No era rabia. Era esa tristeza de quien encuentra algo valioso, y ya escucha el reloj contándole los minutos. No te vas porque quieres aprender. Te vas porque quieren que me olvides. Suki bajó la mirada. No pueden obligarme a olvidar lo que ya es parte de mí, murmuró. Pero pueden alejarme de ti, y eso me duele más de lo que puedo explicar. Naruto dio un paso, y luego otro, hasta estar frente a ella. La lluvia comenzaba a insinuarse en las hojas, pero ellos no se movían. ¿Te vas a ir sin pelear? Ya peleé, ahora me toca resistir. Entonces prométeme algo, susurró él. Prométeme que esto no termina. Suki alzó la vista. Y por primera vez, sus ojos tenían miedo. Naruto. No me digas adiós. Dime espérame. Silencio. Y entonces, ella dio un paso hacia él. Apenas uno. Pero fue suficiente para que sus dedos se rozaran. Solo eso. Un roce. Pero en ese contacto, cargaron el peso de todo lo que no sabían decir. Espérame, dijo ella al fin, con voz baja. Toda la vida, respondió él. Esa noche, Naruto no durmió. Solo pensó en ella, en lo que haría, en cómo sería la aldea sin su silencio cerca. Y en el árbol de la colina, alguien había grabado 2 letras. N y S. Nada más. Pero suficientes para desafiar la distancia. A veces, la distancia no se mide en kilómetros, sino en lo mucho que uno extraña lo que no puede olvidar. Las heridas del corazón no siempre se curan con el tiempo. A veces, necesitan palabras. O miradas. O simplemente, ser reconocidas. La mañana en que Suki partió, la aldea amaneció cubierta por una niebla suave. Naruto la esperó frente a la puerta sur de Konoha, con una bufanda mal envuelta y el cabello aún más alborotado de lo normal. No gritó su nombre. No corrió hacia ella. Solo se quedó allí, viéndola caminar al lado de los Jounin del clan. Ella lo vio. Y no sonrió. Pero cuando pasó a su lado, le rozó la mano, como si con ese gesto sellara un contrato silencioso. Espérame, decían sus ojos. Te espero, prometían los de él. Y luego, se fue. Naruto no volvió al árbol ese día. Ni al siguiente. Durante una semana entera, caminó sin rumbo, comió sin hambre, entrenó sin energía. Era como si su espíritu se hubiera ido con ella. Como si todo el color se hubiese apagado un poco. Lo notaron todos. Iruka, Sakura, Kiba, hasta Shino. Pero fue Kakashi Atake, su maestro, quien lo abordó con la calma de quien ha cargado muchas heridas en silencio. Naruto estaba en el campo de entrenamiento 3, golpeando un tronco con furia desordenada. Kakashi apareció a su lado, casi sin hacer ruido, con su habitual actitud relajada y el libro de siempre en una mano. Estás pegándole al tronco como si te hubiera robado algo, dijo con voz baja. Tal vez lo hizo, gruñó Naruto. Tal vez me quitó las ganas de sonreír. Eso no te lo quita un tronco. Te lo quita el dolor, cuando no lo dejas hablar. Naruto bajó el puño, jadeando. No sé cómo hacer que esto deje de doler.
Kakashi lo miró con un solo ojo visible, lleno de esa melancolía que lo hacía parecer sabio sin decir demasiado. ¿Te digo algo que nadie te dice? A veces, no necesitas que deje de doler, solo necesitas entender por qué duele. Naruto se quedó en silencio. Duele porque ella importa. Porque no la querías lejos. Porque en sus ojos encontraste algo que nunca tuviste. Calma. Naruto sintió que esa palabra lo atravesaba. Y cuando uno encuentra calma en alguien, perderla se siente como perder el camino. Kakashi se sentó en una roca. Sacó de su bolsillo algo inesperado. Una foto antigua. Un equipo. Un pasado. Un recuerdo. Yo también esperé a alguien. Y ese alguien nunca volvió. Pero ¿sabes qué hice con esa herida? Naruto negó con la cabeza. La transformé en fuerza. No para dejar de sentir, sino para no dejar que me detuviera. El sol comenzaba a salir, y la niebla se levantaba con suavidad. Naruto se sentó junto a Kakashi, en silencio. ¿Crees que ella vuelva sintiendo lo mismo? Kakashi cerró su libro, por primera vez. Si el sentimiento fue real, no se va, solo aprende a esperar. Esa noche, Naruto volvió a su cuarto. Sacó la cinta Uchiha que Suki le había dado. La puso sobre su almohada. Y por primera vez en días, durmió sin pesadillas. Las palabras de un maestro pueden no sanar de inmediato. Pero se clavan como semillas que florecen justo cuando más las necesitas. A veces, las heridas más profundas no vienen del rechazo, sino de los malentendidos que nacen donde no hubo valentía para decir lo que se siente. La feria de primavera llegó a Konoha como cada año, pintando las calles con linternas rojas, aroma a yakitori, dulces de arroz y risas despreocupadas. Pero para Naruto Uzumaki, esa alegría tenía otro tono. Habían pasado 3 semanas desde que Suki se marchó. 21 días exactos desde que le prometió que la esperaría. Y aunque él no era experto en amor ni paciencia, lo estaba cumpliendo. Esa noche, mientras caminaba entre los puestos de juegos, Naruto no buscaba compañía. Solo quería ver las luces. Tal vez comer takoyaki. Tal vez escribir una nueva carta para cuando ella volviera. Hasta que alguien lo llamó. Naruto-kun. Era Hinata, vestida con un yukata celeste que la hacía ver tan suave como una flor de nieve. A su lado, Ino y Sakura intercambiaron miradas. ¿Quieres acompañarnos un rato?, preguntó Hinata, bajando la mirada. Naruto dudó. Pero pensó, no estoy traicionando nada por reír un poco, ¿verdad? Claro, sonrió. Pasaron por el puesto de dardos, luego por el juego de pesca con papel, y terminaron comiendo algodón dulce. Naruto, como siempre, hacía reír. Hinata, como nunca, se sentía cerca. Hasta que ocurrió. En el juego de las cintas de la suerte, cada persona debía tomar una tira colgante. Al final, encontraría el nombre de alguien con quien tenía un destino cruzado. Es solo una tontería, dijo Ino, riendo. Naruto tomó una al azar. Hinata también. Cuando la desenrolló, leyó. Hinata Yuga. El lazo que estaba a tu lado desde siempre. La gente aplaudió. Algunos gritaron cosas como, ¡qué buena pareja! El destino no se equivoca. Naruto rió nerviosamente. Vamos, solo es un juego, dijo. Pero Hinata no rió, solo lo miró. Con los ojos más serios que él le había visto jamás. Para mí, no es solo un juego, susurró. Naruto parpadeó. ¿Qué? Te quiero, Naruto. Siempre lo he hecho. Y tú, ni siquiera me has mirado. Silencio. Naruto tragó saliva. Hinata, yo. Lo sé, dijo ella, con un temblor en la voz. Lo sé, Naruto. Solo quería saber qué se siente decirlo, aunque no lo escuches como quiero. Y antes de que él pudiera responder, ella se fue. Esa noche, Naruto no pudo dormir, no por Hinata, sino por la culpa. Porque al fondo de todo, por un instante, en medio de luces y risas y algodón dulce, había dejado de pensar en Suki. Y eso, aunque breve, le dolió más que cualquier golpe físico. Mientras tanto, en un puerto lejano del país del té, Suki miraba el cielo estrellado. Y por alguna razón, sintió un nudo inexplicable en el pecho. Se llevó la mano al corazón. Naruto, ¿estás pensando en mí? No había forma de saberlo. Pero en la brisa nocturna, algo se le escapó entre los dedos. Una duda, pequeña, pero real. Las traiciones más duras no siempre se planean. A veces, solo se nos escapa el corazón por un rato. Y cuando vuelve, ya ha hecho daño no dejar de amar, pero sí dejar de esperar. Eso también es una forma de proteger el corazón. El puerto del país del té era una danza constante de olas suaves y gaviotas rasgando el cielo con sus gritos distantes. Pero para Suki Uchiha, cada día en ese lugar era como caminar por un pasillo sin ventanas. Estaba cumpliendo con lo que se esperaba. Entrenamientos, informes, misiones simples de reconocimiento. Y cada noche, cartas sin respuesta que nunca enviaba.
Tenía una libreta, pequeña, de tapas negras. Allí escribía pensamientos que no se atrevía a pronunciar. Palabras que llevaban el nombre de Naruto aunque nunca lo dijeran en voz alta. Hoy soñé con tu voz. Estabas diciendo algo tonto. Y por alguna razón, me hizo llorar, pero luego de 3 semanas, llegó la noticia. Una carta, corta, firmada por Ino. Hubo una feria. Hinata y Naruto salieron juntos. No pasó nada grave, pero todos lo vieron. Solo pensé que debías saberlo. Suki leyó la nota varias veces. Y luego la dejó caer. No lloró, no maldijo. Solo miró el mar sin verlo. Ese día, durante una ronda de vigilancia por el muelle, Suki no reaccionó cuando uno de sus compañeros la llamó 3 veces. Uchiha, ¿estás bien? Sí, mintió, sin mirar. Pero no lo estaba. Porque algo se apagó en su interior. No por celos, sino por duda. Y la duda era su peor enemiga. Esa noche, cuando volvió a su habitación, Suki se miró al espejo. No vio tristeza, solo vacío. Y en su libreta, por primera vez, no escribió nada. Ni un nombre, ni una pregunta, ni una esperanza. Mientras tanto, en Konoha, Naruto trataba de actuar con normalidad. Pero cada vez que subía a la colina, solo. Cada vez que miraba el árbol. Cada vez que sostenía la cinta Uchiha en la mano. Sentía que algo estaba mal. Y no sabía qué. Pero lo sabía. Como si, en algún lugar lejos de él, alguien hubiera dejado de pensar en su nombre. Suki siguió cumpliendo. Siguió sonriendo con cortesía. Siguió escribiendo informes perfectos. Pero ya no lo recordaba igual. Ya no sentía la voz de Naruto detrás de cada frase. Dejó de esperarlo. No por rabia, sino por protección. Porque el corazón también sabe cuándo esconderse. Para no romperse del todo. El amor no siempre muere. A veces solo se sienta en una esquina del alma. Y cierra los ojos para no ver más. A veces, quienes están al margen de una historia, la entienden mejor que sus protagonistas. Porque el amor, cuando se observa desde afuera, revela las grietas que desde dentro nadie quiere mirar. La tarde en Konoha olía a tierra húmeda y a arrepentimiento. En el patio del hospital, donde el sol tejía sombras sobre los arbustos de flores violetas, Sakura Haruno se sentó junto a Ino Yamanaka, ambas con una bebida fría entre las manos y la mirada perdida en el viento. Había pasado una semana desde la feria. Una semana desde que Hinata le confesó a Naruto lo que sentía. Y una semana desde que Naruto comenzó a sonreír menos. ¿No le dijo que sí, verdad?, preguntó Sakura, rompiendo el silencio. Ino negó con la cabeza. No. Pero tampoco la detuvo con fuerza. Y eso, dolió igual. ¿Y Suki? Ino suspiró. No ha respondido las cartas. Me da miedo pensar que tal vez, ya no quiera hacerlo. Sakura apretó el vaso entre las manos. ¿Sabes? Cuando éramos niñas, yo pensaba que el amor era una carrera. Que ganaba la más bonita, o la que gritaba más fuerte. Pero ahora, veo a Naruto esperando a alguien que no está. Y a Hinata llorando por alguien que no la mira. Y a Suki, allá lejos, quizás creyendo que fue reemplazada. Ino asintió. Lo que pasa es que ninguno de ellos ha aprendido a hablar cuando debe. Todos se guardan cosas. Y lo que se guarda, pesa. En ese momento, Hinata pasó por el pasillo del hospital, cabizbaja, con una carpeta de misiones médicas. No las vio. Pero ellas sí la vieron a ella. No sé cómo soporta ese dolor con tanta dignidad, dijo Sakura, con pena. Yo sí, susurró Ino. Porque no es la primera vez que lo siente. Cayeron en silencio. Las palabras que no se decían eran aún más fuertes que las que sí. Hasta que Ino se puso de pie, decidida. No pienso quedarme sentada viendo cómo todo se desmorona. Ni soy Suki, ni soy Hinata. Pero sé reconocer cuando el amor necesita una sacudida. Sakura la miró. ¿Qué harás? Lo que Suki no puede. Lo que Hinata no se atreve. Y lo que Naruto necesita. Esa noche, Ino fue al cuarto de Naruto. Entró sin golpear. Él estaba sentado, escribiendo algo en un pergamino que ocultó al verla. No estoy para visitas. No me importa, dijo Ino, sentándose frente a él. ¿Qué quieres? ¿Qué reacciones? Naruto la miró, sin entender. ¿Tú la amas, no? Silencio. Suki, susurró Ino. Todavía estás esperando su regreso. Naruto asintió. Casi con vergüenza. ¿Y qué harás cuando ella vuelva y piense que ya no la quieres? No pensaría eso. Ya lo está pensando, lo interrumpió. ¿Por qué tú no fuiste claro? ¿Por qué dejaste que la duda entrara? ¿Por qué te fuiste a la feria sin decirle lo que eras capaz de perder? Naruto cerró los ojos. Sintió que cada palabra le dolía más que un puñetazo. Pero no discutió. ¿Qué hago? Susurró. Ino se levantó. Escribe. Di lo que nunca dijiste. Manda esa carta. O cuando ella vuelva, ya no será la misma. Y se fue.
Esa noche, por primera vez, Naruto no escribió para desahogarse. Escribió para alcanzarla. Para decirle lo que nunca se atrevió. No todos los héroes usan capas. Algunos llevan flores en el pelo, y una verdad en la voz que ya nadie se atrevía a decir. Hay verdades que no se gritan. Solo se escriben cuando uno ya no puede con el peso de callarlas. Esa noche, Naruto no durmió. La habitación olía a tinta y ansiedad. La lámpara parpadeaba como si también tuviera miedo de lo que estaba por nacer entre esas líneas torpes, desordenadas, pero honestas. El pergamino estaba ya arrugado por sus propias manos. Había tachaduras, gotas de sudor, y una frase que se repetía al margen. Si esta es la última vez que te escribo, que al menos sepas la verdad. Y entonces, la carta comenzó. Suki. No sé cómo empezar esto sin que parezca torpe. Tal vez lo sea. Pero me da más miedo no decirlo que escribirlo mal. No estuve con Hinata en la feria porque dejé de pensar en ti. Estuve porque me cuesta decir no cuando no quiero lastimar a nadie. Y al hacerlo, te lastimé a ti. Y me lastimé también. Cada vez que subo a nuestro árbol y no estás, me siento más solo que antes de conocerte. Y eso es raro. Porque pensé que ya sabía lo que era la soledad, hasta que tú le diste sentido a mi silencio. No sé si aún me piensas. Pero yo sí. Todos los días. A veces, creo que escucho tu voz en el viento. Y otras, creo que la extraño tanto que ya me la invento. No quiero que esta carta te presione. Solo quiero que sepas esto. No te espero porque te idealicé. Te espero porque, por primera vez en mi vida, sentí que tenía un lugar donde dejar mi corazón sin miedo. Y ese lugar, eras tú. Con lo que soy. Con lo que no sé. Con todo lo que aún quiero aprender si tú estás. Naruto. Cuando terminó de escribirla, Naruto la dobló con cuidado. La miró como si fuera algo vivo, frágil, vulnerable. Y entonces. No la envió. La guardó en su caja de cosas valiosas. La misma que usaba desde niño para proteger lo poco que tenía. ¿Por qué? Porque le aterraba que ya fuera demasiado tarde. Porque parte de él pensaba, si ella ya no me piensa, esta carta no cambiará nada. Y sin embargo. Mientras dormía, con el corazón hecho nudo, la carta seguía latiendo entre los pliegues del papel, esperando. Lejos, en el país del té, Suki no podía conciliar el sueño. Caminó hacia el muelle descalza, como si sus pies buscaran respuestas que su mente no podía dar. Y sin saber por qué, susurró su nombre. Naruto. No había estrellas. Pero el mar, en su movimiento suave, parecía guardar un mensaje oculto. Uno que aún no llegaba. Pero que ya existía. El amor no siempre se dice a tiempo. A veces, vive en cartas guardadas. Esperando que el corazón encuentre el valor que la mano no tuvo. Hay lugares que se marchitan cuando alguien se va. Y hay personas, que florecen solo cuando sienten que aún hay alguien esperándolas. Había pasado un mes desde la partida de Suki. El árbol de la colina seguía ahí, pero su sombra parecía más delgada. Las hojas caían más rápido, como si también echaran de menos a quien solía recostarse en sus ramas sin pedirle permiso al mundo. Naruto lo visitaba cada tarde. A veces con un cuaderno. A veces con silencio. Ese día, llegó con una pala y una pequeña planta en una maceta. No era un sicómoro. Era un brote de cerezo. Pequeño. Frágil. Como todo lo que aún no se ha dicho. Esto es estúpido, murmuró, hundiendo la pala en la tierra. Pero si voy a esperarte, necesito que haya algo más aquí, algo que me recuerde que aún crece algo entre nosotros. Plantó el brote a unos metros del árbol grande. Lo regó con cuidado. Y luego, sacó una estaca donde talló dos palabras. Te espero. Desde lejos, Hinata lo observó sin acercarse. ¿Estaba ahí por casualidad, o tal vez no? Lo vio con las manos sucias, el rostro cansado, y los ojos puestos en la tierra como si eso fuera más importante que todo lo demás. Y entonces entendió. Naruto no estaba esperando una respuesta. Estaba cultivando una promesa. Lejos de Konoha, Suki entrenaba sin emoción. Cada movimiento era correcto. Cada lanzamiento preciso. Cada respuesta, impecable. Pero su mirada estaba ausente. Su Jounin a cargo, una mujer de cabello gris llamado Midori, la observó con atención. Estás fuerte. Pero vacía, dijo sin rodeos. Suki no respondió. Midori se cruzó de brazos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ser fuerte y resistir? Suki la miró. ¿Cuál? Que resistir no significa crecer. Solo aguantar. Y tú, estás estancada en un lugar donde el viento ya no te toca. Suki bajó la mirada. Apretó los puños. Y por primera vez desde que llegó, lloró en silencio. Esa noche, Midori le dejó algo sobre la cama. Un pequeño paquete que había llegado por correo días antes, sin remitente. Un simple sobre. Y dentro. Una foto. Era el árbol. Y junto a él, una pequeña planta.
con una estaca de madera donde podía leerse, con letra apretada. Te espero. Suki se sentó lentamente. No había carta. No había más palabras. Solo eso. Pero fue suficiente para que su pecho se abriera como una flor que había estado cerrada por miedo. A veces, no necesitas que alguien te jure amor eterno. Solo necesitas que te diga, sin ruido, que aún hay un lugar para ti. A veces, el amor no llega cuando lo buscamos. Llega cuando aprendemos a esperar, sin esperar. El amanecer en Konoha era el mismo de siempre, pero para Naruto Uzumaki, cada rayo de luz parecía un recordatorio de lo que estaba por venir. La planta que había plantado junto al árbol de la colina crecía lentamente. No era mucho. Pero para él, cada brote era como una promesa. Una promesa que sostenía con las manos sucias de tierra, pero con el corazón limpio. Los días transcurrían lentamente. A veces, la vida parecía hacer una pausa. Pero Naruto no podía quedarse quieto. Había algo en él, algo profundamente arraigado, que no permitía que el tiempo simplemente pasara. Lo tenía que llenar de esperanza. Entonces, se dedicaba a entrenar más duro, a visitar el árbol, a escribir cartas que nunca enviaba, a esperar una respuesta que nunca llegaba. Pero un día, cuando menos lo esperaba, una carta llegó. Y no era cualquier carta. Era de Suki. Naruto la encontró al regresar del campo de entrenamiento. La vio sobre su escritorio, como si hubiera estado esperando que la abriera con manos temblorosas. Y así lo hizo. Naruto, he recibido tu mensaje. No sé cuándo llegaste a este punto de esperarme. No sé si aún es amor lo que sientes. Pero lo que sé es que, mi alma te busca cada día, aunque no se atreva a decirlo. Regresaré a Konoha en unas semanas. Y cuando lo haga, quiero verte. No porque lo haya prometido, sino porque, ahora, creo que tengo que cumplir esa promesa para mí misma. Te espero, Suki. La carta temblaba en sus manos. Naruto la miraba, incapaz de creer que finalmente, después de todo este tiempo, algo se estaba moviendo. Pero lo que más le sorprendió fue la última frase, escrita a mano. El árbol sigue creciendo. El brote que dejaste está fuerte. Como nosotros. Naruto sonrió con una mezcla de alivio y emoción. El brote, el símbolo de todo lo que había guardado en su corazón, estaba vivo. Esa tarde, Naruto corrió hacia la colina con más prisa que nunca. Al llegar, vio el pequeño brote de cerezo, que había crecido un poco más, como si la tierra misma reconociera que la esperanza también crecía en su interior. Se agachó frente a él. El árbol de la colina seguía allí, pero el nuevo brote, era el futuro. El futuro que él y Suki habían sembrado juntos, aunque sin saberlo. Naruto se quedó mirando el árbol durante mucho rato. Un suspiro escapó de sus labios. Te esperaré. Como prometí. Pero esta vez, no con miedo. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Naruto dejó algo nuevo sobre la estaca que había tallado. Una nueva nota. Con una sola palabra. Te espero. La esperanza no es un destino. Es el camino que uno recorre cuando sabe que lo que espera no se desvanece, sino que crece. Como un árbol que jamás dejará de florecer. A veces, los amigos no están para aconsejar, sino para sostener un espejo. Y vernos en él, sin máscaras, huele, pero también nos despierta. El sol caía con lentitud sobre los tejados de Konoha, tiñendo el cielo de naranja y dorado. En la colina, el brote de cerezo ya se alzaba firme, más verde, más vivo. Naruto venía todos los días. No porque tuviera que hacerlo, sino porque no podía no hacerlo. Él había aprendido algo en ese tiempo. Amar no siempre es besar, gritar o pedir. A veces, amar es permanecer. Esa tarde, Kiba y Shikamaru subieron sin aviso. Naruto los oyó llegar, pero no los miró. ¿Otra vez aquí, loquillo?, dijo Kiba, entre bromas. Déjalo, murmuró Shikamaru. Lo hace todos los días. No por costumbre, sino por convicción. Naruto seguía en silencio, mirando el pequeño árbol. ¿Cuándo vuelve?, preguntó Kiba. En 2 semanas. ¿Y qué vas a hacer? Naruto tragó saliva. Esperarla. Y decirle que no dejé de creer. Ni siquiera cuando pensé que ella sí lo había hecho. Shikamaru se sentó cerca, con los brazos cruzados detrás de la cabeza. ¿Sabes por qué duele tanto esto, Naruto? Porque la quiero. No. Porque te hace ver que no siempre tener el corazón lleno es suficiente. Hay que saber entregarlo, sin esperar que lo devuelvan intacto. Naruto lo miró. Y por un segundo, todo el ruido en su pecho se volvió comprensión. Suki, en cambio, vivía sus días como si los contara. Cada atardecer, marcaba una línea en su libreta. No eran días sin Naruto. Eran días hacia Naruto. Y sin embargo, tenía miedo. No al reencuentro, sino a lo que pudiera ver en sus ojos. ¿Y si me olvidó de verdad?, susurró a la brisa del puerto.
Pero en su corazón, aún palpitaba esa nota, ese brote, ese árbol que, sin ella, seguía creciendo. 2 noches antes de su partida, Suki no pudo dormir. Salió al muelle y se sentó en el borde, con los pies colgando sobre el agua. Y en voz muy baja, casi temblando, dijo por primera vez: Naruto, yo también te esperé. Al otro lado del mar, Naruto despertó esa noche de golpe, con el pecho agitado. No sabía por qué. Solo supo que algo en su alma había sido tocado. Como si, desde muy lejos, alguien hubiera dicho su nombre. A veces, la verdad no llega con palabras. Llega en forma de árbol, de silencio, o de un presentimiento que te arranca del sueño. Porque alguien, en algún lugar, también te está soñando. A veces no es volver. Es volver siendo alguien que por fin se ha perdonado. El tren llegó a la estación de Konoha justo antes del anochecer. El aire olía a madera húmeda y a promesa. Y en el último vagón, vestida con un abrigo oscuro y una bufanda azul, Suki Uchiha bajó con pasos lentos, pero firmes. No había comitiva. No había familia. Solo ella. Y una pequeña caja colgando de su brazo, que llevaba desde el país del té, como si cargara su historia entera. La aldea no había cambiado. Pero ella sí. No en su rostro, no en su forma de andar, sino en su silencio. Ya no era el silencio de quien se esconde, era el silencio de quien ha recorrido un camino por dentro. Y ha sobrevivido. No buscó a nadie, no fue al árbol, no fue a su casa, se dirigió directamente al cementerio, donde descansaban su madre, y el pasado que siempre la ataba. Se arrodilló, dejó una flor blanca. Ya no voy a huir, susurró. Pero tampoco voy a dejar que me amarren. Hoy vuelvo, por mí, y por él. Mientras tanto, en lo alto de la colina, Naruto miraba el cielo sin saber que ella ya había vuelto. El cerezo aún era pequeño, pero resistía el viento como un guerrero callado. Naruto no había perdido la costumbre de hablarle como si ella pudiera oírlo. Ya casi, ¿verdad? Suspiró. No sé si volverás como antes. No sé si me vas a mirar igual. Pero te juro que no dejé de verte ni un solo día en mi mente. Suki no fue al árbol esa noche. No podía. Aún no. Fue a su cuarto, a su antigua libreta, y escribió una sola frase: mañana. Bajo el árbol. No como la que se fue, sino como la que vuelve a quedarse. Durmió por primera vez en semanas sin apretar los puños, y sin soñar con trenes que se iban sin ella. Naruto, esa misma noche, despertó de golpe. No había pesadilla, no había dolor, solo la sensación de que ya no estaba esperando, porque ya había llegado. No sabía cómo, no sabía cuándo. Pero en lo profundo de su pecho, Suki estaba de vuelta. Y con ella. La parte de él que nunca se había querido ir. Volver no es fácil. Porque no es el camino lo que duele. Sino el miedo a no ser recibido como antes. Pero cuando alguien esperó cada brote, cada viento, cada estación. Entonces volver. Es también nacer de nuevo. A veces no se necesita hablar. El silencio entre dos que se han esperado es más honesto que cualquier disculpa. El amanecer rozó la aldea con dedos dorados. El rocío aún colgaba de las hojas. Y en lo alto de la colina, el cerezo joven se mecía con una suavidad que parecía contener la respiración. Naruto estaba allí, como siempre. Pero esa mañana no era igual. No sabía por qué. Pero su corazón latía con una mezcla de anticipación y temor. Sentía que ese día podía cambiarlo todo. Los minutos pasaban lentos. Naruto miraba el árbol mayor, luego al brote pequeño. Se había convertido en parte del paisaje, pero por dentro, seguía siendo ese niño que soñaba con ser suficiente. Y entonces, la escuchó. Pasos suaves. No apresurados, no inseguros. Pasos, decididos. Se giró. Y allí estaba Suki. Con la bufanda azul. El cabello recogido, salvo por un mechón rebelde que siempre se negaba a obedecer. Y los ojos. Los mismos, pero distintos. Más maduros. Más serenos. Más vivos. Naruto no dijo nada. Ella tampoco. Solo se quedaron allí, mirándose como si el mundo por fin se hubiese alineado. Suki se acercó, sin quitarle los ojos de encima. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, bajó la mirada, y la posó sobre el cerezo. Ha crecido, dijo, por fin. Naruto asintió. Como lo que siento. Ella alzó la vista. No sonreía. Pero sus ojos hablaban. No te escribí todo lo que quería. A veces, me dolía más recordar que olvidar. Yo tampoco, respondió Naruto. Te escribí cartas que aún están guardadas. Nunca supe si decirte todo sería demasiado. Suki se agachó frente al cerezo. Pasó sus dedos por la estaca que decía, te espero. Nunca había sentido que alguien me esperara sin exigir, sin pedir, solo, estando. Naruto se agachó a su lado. No quise presionarte. Quise, entenderte. Aunque no siempre lo logré. Suki lo miró. Sus ojos estaban húmedos. Pero no lloraba.
No vine para empezar donde lo dejamos, susurró. Vine, porque quiero empezar de verdad. Sin miedo. Sin dudas. Naruto la miró con un temblor en la voz. ¿Y si no soy el mismo de antes? Mejor. Porque yo tampoco lo soy. Y aún así. Quiero quedarme. No se abrazaron. No se besaron. Pero entre ellos, algo se selló. Una disculpa sin palabras. Un reencuentro sin explicaciones. Una promesa nueva. Y al fondo, el cerezo joven brillaba con la primera luz del sol. Como si supiera que el amor no había esperado en vano. A veces, amar no es correr hacia el otro. Es quedarse. Y dejar que sea el otro quien decida volver y si vuelve. Que encuentre el mismo corazón, pero con raíces más profundas. Cuando el amor no es correspondido, no siempre se marcha en silencio. A veces, se disfraza de advertencia, y otras, de una última esperanza. La noticia del regreso de Suki Uchiha corrió rápido por la aldea. No era un anuncio oficial. No estaba en los informes de misión ni en las órdenes del Hokage. Pero bastó una mirada de Naruto, más serena, más brillante, para que Hinata lo entendiera. Ella había vuelto. Hinata no era una chica de confrontaciones. No alzaba la voz. No buscaba protagonismo. Pero llevaba demasiado tiempo amando en silencio, como para quedarse callada ahora. Esa tarde, lo encontró saliendo del campo de entrenamiento. Naruto tenía el rostro tranquilo, las manos con polvo de tierra, seguramente venía de visitar el árbol otra vez, y el corazón lleno de una calma nueva. Naruto-kun, lo llamó. Él se giró. Oh. Hinata. ¿Cómo estás? Bien, dijo, y su voz tembló, pero no se quebró. ¿Puedo hablar contigo? Naruto asintió. Se sentaron cerca del lago pequeño, donde los cerezos del hospital reflejaban sus ramas en el agua. Hinata no lo miraba. No aún. Escuché que Suki volvió, susurró. Naruto no respondió al principio. Solo asintió lentamente. Sí. Volvió. Hablamos. ¿Volviste con ella? Naruto respiró hondo. No estaba preparado para esa pregunta, pero tampoco quería mentirle. Todavía no hay un volver. Porque no nos fuimos del todo. Solo, nos encontramos de nuevo. Hinata bajó la mirada. Y entonces, lo dijo. Tú sabes que yo te quise, ¿verdad? Durante años. Esperé. En silencio. Y no te pido que me quieras de vuelta. Solo, que no olvides que alguien también estuvo ahí. Naruto sintió un peso dulce, triste, caerle sobre los hombros. No era culpa. Era pena sincera por alguien que había amado sin recibir nada. Hinata, nunca ignoré tu cariño. Solo, nunca supe qué hacer con él. Y no quería herirte más fingiendo algo que no podía darte. Ella asintió. Lo entiendo. Pero duele. Naruto bajó la cabeza. Lo sé. Suki, ella no es fácil. Tiene un mundo dentro que no todos pueden manejar. No te romperá el corazón, pero puede hacer que lo cargues solo. Naruto alzó la vista. Prefiero eso, que no cargarlo con nadie. Ella no me hace menos. Me hace querer ser más. Hinata cerró los ojos. Una lágrima rodó sin hacer escándalo. Y cuando los abrió, se rindió. Está bien. Te deseo lo mejor. Gracias por ser honesto. Se puso de pie. Naruto también. Y en un acto final de cariño verdadero, Hinata lo abrazó. Corto. Firme. Doloroso. Pero necesario. Gracias por ser alguien tan difícil de dejar, susurró. Y se fue. No con odio, ni con rencor, sino con esa dignidad triste que tienen quienes saben cuándo soltar, sin dejar de amar. El amor más fuerte no siempre es el que se queda. A veces, es el que sabe cuándo irse. Para que el otro pueda ser feliz a veces no necesitamos fuegos artificiales, ni grandes gestos. Solo queremos que alguien nos mire, y se quede. Era un día templado en Konoha. Ni sol radiante ni lluvia impertinente. Solo una brisa suave, como si el mundo por fin respirara tranquilo. Naruto estaba sentado en la barra de Ichiraku Ramen, tamborileando los dedos sobre la madera pulida. No tenía hambre. Tenía nervios. Del tipo que viene cuando lo que más deseas por fin está a punto de suceder, y no sabes si estás listo. Suki había dicho sí esa mañana. ¿Te gustaría ir por ramen hoy? Preguntó él, evitando mirarla directamente. Ella lo pensó por un segundo. Y luego, con una voz apenas audible, respondió. Si es contigo, sí. Pero los minutos pasaban y ella no llegaba. Naruto miraba la hora, miraba la puerta, miraba su reflejo en el cuenco vacío frente a él. ¿Y si se arrepintió? ¿Y si no era una cita para ella? ¿Y si esto es solo una salida entre conocidos que se rompieron un poco? La ansiedad comenzaba a crecerle dentro como fuego contenido. Hasta que la campanita de la entrada sonó. Naruto se giró. Y ahí estaba Suki, con su cabello suelto y una expresión que mezclaba incomodidad y ternura contenida. Perdón por llegar tarde, dijo, sin aire. Mi padre quiso hablar.
No fue fácil salir. ¿Te dijo algo por esto? Suki negó con la cabeza, pero su mirada se ensombreció. Ya no me interesa lo que piense. Hoy decidí que quiero elegir, y te elegí a ti. Naruto tragó saliva. No había esperado esa respuesta. Tampoco la necesitaba. Pero la sintió como una caricia en el alma. Se sentaron juntos. No muy cerca. Pero lo suficiente como para que sus manos se rozaran de vez en cuando al levantar los palillos. No hablaron de cosas grandes. No del clan. No de Hinata. No de las cartas. Hablaron de comida. De misiones estúpidas. De cómo Teuchi, el dueño, parecía no envejecer nunca. Y cuando Suki sonrió, de verdad, sin protección, Naruto supo que esa noche no era una cita. Era un reencuentro de corazones que ya no estaban rotos. Al final, mientras el cielo se cubría de un violeta suave, Naruto caminó con ella de regreso al distrito Uchiha. Frente al portón, se detuvieron. Él no quería que se fuera. Y ella no quería despedirse. ¿Volverás al árbol mañana?, preguntó él. Sí, y esta vez, no pienso dejar de ir. Naruto sonrió. Suki también. Pero antes de entrar, se giró y lo tomó de la mano. Solo un instante. Solo para decir con la piel lo que aún no salía en palabras. Estoy aquí. No me fui. Y esta vez, me pienso quedar. Las citas más importantes no son las planeadas. Son las que casi no suceden. Pero terminan marcando todo lo que viene después. Volver a tomarse de la mano con alguien que alguna vez soltaste. Es como encontrar refugio en el mismo lugar que te dolió. Y aún así, sentir paz. El día siguiente amaneció con una luz suave. Nada en especial pasaba en Konoha. Los entrenamientos seguían, los vendedores gritaban lo de siempre, las misiones se entregaban con sus típicos sellos y formalidades. Pero en el corazón de Naruto Uzumaki, hoy todo era diferente. Porque en la colina, Suki volvería. Y esta vez no como una promesa, sino como alguien que, por fin, decidía quedarse. Naruto llegó primero, como siempre, con el árbol grande a su derecha, el brote de cerezo a su izquierda, y un cuaderno entre las manos que no tenía intención de abrir. Estaba demasiado nervioso. Y entonces, como si el viento la anunciara antes que sus pasos, Suki apareció. Sin armadura, sin paredes, sin el brillo gélido en los ojos. Solo ella, sencilla, serena, y, por primera vez, vulnerable a propósito. ¿Esperaste mucho?, preguntó, al llegar. Vale la pena, respondió Naruto, sin pensarlo. Ella se sentó junto a él, bajo el árbol grande, mirando el brote con una sonrisa suave. Crece bien, dijo. Sí. Igual que nosotros. Suki lo miró de reojo. Y luego, bajó la mirada. Sus dedos estaban entrelazados sobre sus rodillas, pero había una tensión invisible. Un impulso, contenido. Naruto lo sintió. Y también temblaba por dentro. Pero algo dentro de él, algo que venía de lo más sincero de su alma, actuó antes que el miedo. Estiró la mano. Despacio. No con fuerza. Solo con verdad. Y la tomó. La mano de Suki estaba fría al principio. Pero no se retiró. Y al segundo. Sus dedos se cerraron sobre los de él. Como si nunca debieron soltarse. No dijeron nada durante largos minutos. Solo se quedaron así, mirando las hojas danzar con el viento, compartiendo el silencio que ya no era incómodo, sino lleno de significado. Porque ahora sabían. El amor no siempre se grita. A veces, el amor es no soltar. Suki respiró hondo. ¿Recuerdas cuando no podíamos ni mirarnos sin discutir? ¿Y quién empezó?, preguntó él, sonriendo. Tú, por supuesto. Naruto rió, y ella rió con él. Pero no soltaron las manos. Ni un solo segundo. Porque en esa unión simple, estaba todo lo que no habían podido decir. Perdón, gracias. Te extrañé. Estoy aquí. Y cuando por fin las manos se encontraron de nuevo. No fue como antes. Fue mejor. Porque esta vez, ambos sabían lo que era perderlas. Algunas conexiones no necesitan ser reparadas. Solo recordadas. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando Naruto recibió la notificación. Una misión de rango C, de acompañamiento y vigilancia en una zona rural al sur de Konoha. La sorpresa no fue la misión, sino con quién la compartiría. Suki Uchiha. ¿Tú también?, preguntó él, viéndola revisar el pergamino de la misión. Sí, respondió ella, sin emoción aparente. Pero sus labios temblaban un poco. Iruka Sensei los observó de lejos y sonrió. Los conocía demasiado bien. Sabía que esa misión no era una prueba de habilidades. Era una reconexión en movimiento. El viaje fue silencioso al principio. Caminaron uno al lado del otro, escuchando el canto de los pájaros, el crujido de las hojas secas y el ritmo de sus propias pisadas. Naruto rompió el silencio primero. ¿Te acuerdas cuando hicimos una misión así y tú dijiste que yo era una carga?,
Suki levantó una ceja. Dije que eras una bomba sin temporizador. Nunca sabías cuándo ibas a estallar. Naruto se rió. Y ella también. Solo un poco. Pero esa risa sanó más que 1000 disculpas. La misión era simple. Observar la actividad de un pequeño grupo de comerciantes sospechosos de tráfico de hierbas ilegales. No hubo combate. No hubo tensión real. Pero eso no importaba. Porque lo que sí hubo fue tiempo compartido. Miradas largas. Silencios cómodos. Pequeñas confesiones que no buscaban perdón, solo entendimiento. Al caer la tarde, acamparon junto al río. El fuego crepitaba suavemente. Naruto asó un pescado, mal, como siempre, y Suki le robó la mitad del suyo cuando él se distrajo. Oye. Eso era mío. Tú dijiste que sabías cocinar. Considera esto una intervención. Naruto la miró. Ella sonreía. Libre. Liviana. Y entonces lo dijo. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto? ¿Qué? Que después de tanto tiempo, no siento que tengamos que empezar de nuevo. Siento que nunca nos rompimos. Solo, nos pusimos en pausa. Suki lo miró. Y, por primera vez, no apartó la mirada. Yo también lo siento así. Como si tú y yo siempre hubiéramos sido un hilo. No perfecto, pero imposible de cortar. Esa noche, durmieron bajo el mismo cielo. No muy cerca, pero lo suficiente para escucharse respirar. Y al cerrar los ojos, Naruto pensó, no necesito volver al inicio. Necesito que sigamos. Porque por fin, estamos caminando juntos. Hay vínculos que no necesitan arreglos. Solo tiempo. Y el valor de reencontrarse sin miedo al pasado. No todos los lugares están hechos para batallas. Algunos solo existen, para que los corazones tengan el valor de rendirse sin perderse. Había pasado una semana desde la misión. Y aunque todo parecía haber vuelto a la calma en Konoha, en Naruto y Suki, la tormenta aún vibraba suave, como la marea antes del gran oleaje. No era incomodidad. Era lo contrario. Una cercanía tan real que asustaba. No sabían si ya eran algo. No habían puesto nombres, etiquetas ni promesas. Pero ambos sabían que la historia no podía quedarse así. Había que cerrar algo. No para separarse, sino para empezar desde un lugar limpio. Y por eso, esa tarde, decidieron ir al lugar donde tantos lazos se rompieron y tantos otros renacieron. El Valle del Fin. No dijeron mucho durante el viaje. Solo caminaron, dejando que el sonido del río lejano y el susurro de los árboles llenaran los huecos. Cuando llegaron, las dos estatuas colosales, Hashirama y Madara, los observaron como dos viejos testigos de amores, guerras, heridas y redenciones. Se sentaron cerca del borde del acantilado, donde el sol tocaba la superficie del agua y la volvía de oro. Suki fue la primera en hablar. ¿Sabes por qué quise venir aquí? Para pelear, bromeó Naruto, sin reírse del todo. Ella sonrió, pero no cedió. No, quise venir porque aquí es donde muchos se separaron. Y yo no quiero ser una de esas personas que siempre se va. Naruto la miró con el corazón temblando. Nunca pensé que fueras una persona que huye. Suki bajó la mirada. Lo era. Me fui de ti, no por no quererte, sino porque no sabía cómo dejarme querer sin destruir lo que me enseñaron a ser. El viento sopló fuerte. Naruto sintió que cada palabra de ella golpeaba suave, pero certero. ¿Y ahora, ya sabes? Ella lo miró. No del todo, pero aprendí algo en ese árbol. Que puedo quedarme, puedo crecer, y aún así, seguir siendo yo. Naruto se acercó un poco. Ya no temía invadir su espacio, porque ella lo compartía sin decirlo. ¿Y si yo también tengo miedo? Suki lo miró, sorprendida. ¿Tú? Naruto asintió. Sí, miedo de que esto, tú y yo, seamos tan importante, que si algún día se rompe, no me recupere. Suki entrecerró los ojos. Pero no como antes. No con juicio, sino con una emoción que le nubló los párpados. Entonces no lo rompamos. Ni por orgullo, ni por miedo, ni por silencio. Naruto extendió la mano. No para tocarla, sino para ofrecerle su decisión. Y Suki la tomó, con firmeza, como quien no vuelve a soltar. El atardecer los envolvió. Las sombras de los antiguos guerreros se alargaron tras ellos. Pero esta vez, no hubo lucha. Solo dos personas, sentadas al borde del fin, decidiendo empezar, de verdad. No todos los finales duelen. Algunos son solo el lugar donde se firma un nuevo comienzo y el amor que llega después de tanto silencio. Ya no necesita gritar. Solo quedarse. A veces no hay necesidad de anillos, ni de discursos, ni de una rodilla en el suelo. A veces, el amor simplemente, se responde. El día siguiente amaneció más brillante que otros. La brisa que recorría los tejados de Konoha no llevaba prisa, como si incluso el tiempo quisiera ir más lento para no interrumpir lo que estaba ocurriendo. Naruto y Suki no habían acordado nada después del Valle del Fin.
¿No y ahora qué somos? ¿No estamos juntos? Porque ya lo sabían. Y esa certeza nueva, sin miedo, sin etiquetas, les bastaba. Aquel mediodía, mientras caminaban por el mercado, Naruto compró 2 bolas de arroz. Una con salsa picante. La otra, dulce. Como aquella vez, cuando eran apenas 2 adolescentes que no sabían cómo acercarse. ¿Adivina cuál es cuál? Dijo él, mostrándole ambas. Suki lo miró con falsa indiferencia. ¿Crees que voy a comer lo que tú preparas otra vez? Las compré, no las preparé. Así que hay un 50% más de confianza esta vez. Ella tomó una sin dudar. Y acertó. ¿Sabías cuál me gustaba? Dijo, más como afirmación que como sorpresa. Sí, y no lo olvidé. Pasaron la tarde juntos sin destino. Caminaron, se sentaron a ver el cielo desde el tejado de la casa de Naruto, incluso se quedaron en silencio durante un rato. Y fue en ese silencio, con los pies colgando del borde y los ojos fijos en las nubes, que ocurrió. No fue una propuesta, no fue una petición, solo una verdad que se había estado cocinando lentamente en el alma de Suki. Ella lo miró, su perfil, su cicatriz, su forma de respirar como si el aire tuviera sabor, y dijo: si algún día decides que quieres compartir tu vida con alguien. Yo ya dije que sí. Naruto parpadeó, giró el rostro hacia ella, pero no preguntó nada, solo sonrió, su sonrisa más real, más limpia, la de un niño que por fin tiene hogar. Entonces, tendré que hacer muchas cosas bien antes de pedirte que lo recuerdes. Suki no respondió, apoyó su cabeza en su hombro, y allí, en la cima de ese tejado viejo, sin testigos, sin ceremonia, sin aplausos. Ya estaban prometidos, no al matrimonio, no a un ideal, prometidos a no soltarse. No todos los sí se dicen con voz, algunos se construyen, día tras día. Hasta que un día, sin pedirlo, el otro los ofrece y quien lo escucha, ya lo sabía desde siempre. A veces, lo más valiente no es escribir lo que sentimos, sino atrevernos a dejar que el otro lo lea. Era una tarde tranquila. Naruto y Suki habían pasado la mañana entrenando, bromeando, caminando por los jardines del distrito. Todo parecía fluir con una naturalidad que solo los lazos profundos tienen. No necesitaban impresionar, solo acompañar. Y cuando llegaron a la casa de Naruto, cansados y sudorosos, él la invitó a subir a su cuarto por primera vez desde su regreso. Suki lo observó, no por pudor, sino por el simbolismo silencioso. ¿Estás seguro? Más que nunca. El cuarto de Naruto no había cambiado mucho. Era simple, un poco desordenado, pero lleno de vida. Fotos, papeles, kunais mal acomodados y una cajita de madera sobre el escritorio. Esa cajita. Suki se acercó sin preguntar. La tocó con suavidad. ¿Puedo? Naruto dudó, pero luego, asintió. Sí, ya no tengo nada que esconder. Suki abrió la caja. Dentro, rollos de papel enrollados con cuidado. Cartas, escritas a mano. Algunas con manchitas de ramen o sudor, otras más limpias, pero todas con la misma letra nerviosa. ¿Son para mí? Naruto asintió. Nunca supe si enviarlas, pero las escribí porque no podía no hacerlo. Suki escogió una, no al azar. Era la más arrugada, la más desgastada, la que parecía haber sido leída muchas veces, por su propio autor. La abrió, y leyó en voz baja, con el corazón latiéndole en los dedos. Suki, no sé si estás bien. No sé si aún me piensas, pero yo sí. Todos los días. Extraño cómo miras el mundo, como si todo tuviera que explicarse primero para que tú decidas si confiar. Contigo, aprendí que el amor no es solo bonito. También da miedo. Y aún así, quiero seguir teniéndolo. Contigo. Con lo difícil. Con lo real. No quiero que regreses por mí. Quiero que regreses, porque tú también lo sientes. Si eso no pasa, te juro que igual voy a estar bien. Pero si pasa, prometo no soltarte nunca más. Naruto. Suki cerró los ojos. Se llevó la carta al pecho. Y respiró como si por fin pudiera hacerlo sin dolor. ¿Y por qué no me la diste antes? Naruto se encogió de hombros. Porque no sabía si era el momento. Y ahora. Ya no necesito que te convenza de nada. Suki se giró. No, no necesitas convencerme. Dejó la carta en la mesa. Y luego lo abrazó. Lento. Completo. Verdadero. Estoy aquí. Y ya no necesito promesas. Solo que cada día sea un día más contigo. Las cartas que no se envían a veces no se pierden. Solo esperan el día correcto para ser leídas. Cuando el corazón está listo para entenderlas sin miedo al final, no importa cuánto tardó el encuentro. Importa que el amor llegó. Y que esta vez, vino para quedarse. Era primavera. La colina, la suya, la de siempre, estaba bañada de flores. El cerezo joven que Naruto había plantado con miedo y fe, ahora florecía. No era tan alto,
ni tan fuerte como el árbol mayor, pero era hermoso, vivo, y firme, como ellos. Naruto subió la colina con una bolsa pequeña. Dentro, 2 cintas, una naranja y otra negra. Suki lo esperaba ya bajo el árbol, sentada en la raíz, con los ojos cerrados, el cabello suelto y el rostro en paz. Se veían distintos, más adultos, pero lo más importante era lo que ya no cargaban: la duda, la distancia, el miedo. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Naruto, al llegar. ¿Nuestro aniversario no oficial de miradas incómodas? Exactamente. Ella sonrió. Él se sentó a su lado. Sacó las cintas. ¿Qué es eso? Un recordatorio. De que tú y yo no empezamos con flores. Empezamos con miedo. Con discusiones. Con barreras. Suki lo miró. Y aún así. Crecimos, completó él. Naruto ató su cinta naranja al tronco del cerezo joven. Suki lo imitó con la negra. Quedaron colgando lado a lado, moviéndose con el viento como 2 voces que por fin hablaban el mismo idioma. Naruto tomó aire. No necesito una ceremonia, ni un permiso, ni una pregunta formal. Solo quiero que sepas que si algún día tú decides que esto se llama futuro, yo ya estoy aquí. Suki se acercó, sin palabras. Lo besó suavemente. Fue su primer beso, no el de los cuentos, ni el que arde, el que calma, el que confirma, el que dice, sí. Se quedaron abrazados bajo el cerezo. Las flores caían con la brisa, cubriéndolos con pétalos como testigos silenciosos. Y allí, en ese lugar donde todo había comenzado, cerraron su historia. Y empezaron su vida. El amor no necesita aplausos. Solo 2 personas que, después de todo, siguen eligiéndose en voz baja y frente al cerezo en flor. La promesa no fue dicha, fue vivida.